Bueno, chicos y chicas, vamos entonces a la segunda parte de la construcción del árbol de objetivos. Ya tenemos en nuestro árbol de problemas, ustedes ya definieron cuál era un problema central, cuáles eran sus causas y cuáles eran sus efectos. Sé que es un poco complejo porque es por primera vez ustedes estaban pensándose un problema y pensándose en las causas y pensándose en los efectos. Siempre pensamos en un problema como tal y la situación que emerge y las dificultades que emergen, pero no lo pensamos en un asunto como, bueno, ¿esto qué lo origina? ¿Y esto qué lo efectúa? Cuando podemos distinguir esas cosas, sabemos entonces qué es lo que debemos de enfrentar. ¿Hacia dónde nos trabajamos? Hacia el asunto de la raíz, ¿cierto? O sea, no es gratuito cuando nos dicen, hay que trabajar la raíz, porque cuando se ataca la raíz o cuando se tocan esas raíces que tienen el problema, como tal, lo puedo solucionar y solucionar tanto el problema central como los efectos que se den. Muy bien. Ahorita estaremos revisando lo que ustedes avanzaron y miraremos qué hay para corregir como tal. Vamos entonces a mirar lo que debemos de tener en cuenta en la construcción del árbol de objetivos. Un momento, por aquí reviso. Vamos a ver. Bueno, como tengo aquí varias ventanitas abiertas, pues es un poco más complicado el asunto. Bueno, ¿qué vamos a trabajar entonces aquí? Como los objetivos que se deben de tener de acuerdo a ese objetivo general, a ese árbol de problemas. Cuando yo tengo el árbol de problemas listo, elaborado, ya definido, de ese árbol de problemas me pasa a positivo. Es decir, ahí estamos en una situación negativa, donde estamos mirando, trabajando, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y cómo lo convertimos en una situación positiva. Entonces ahí entramos a hacer el análisis de los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos que yo voy a trabajar dentro de mi proceso de intervención? Como tal, tenemos entonces que nos dice que los objetivos posibilitan la descripción y la caracterización de la situación futura que será alcanzada o la que se espera llegar mediante la solución de los problemas. Nos muestra un panorama de todos los objetivos posibles y a partir de ese análisis se inicia la identificación de posibles alternativas. Es decir, cuáles son esas estrategias que finalmente yo voy a desarrollar para poder disminuir o acabar con ese problema que me está afectando. Bueno, yo espero que ustedes también en sus casitas estén disfrutando de una rica aromática, un tinto para estos fríos que están haciendo, o un rico jugo, ¿no es cierto? Todo puede variar de acuerdo a los gustos. Entonces tenemos varios pasos para poder identificar ese árbol de objetivos. Entonces nos dice, a partir del árbol de problemas, formular las condiciones negativas en forma de condiciones positivas que son deseadas, realizables en la práctica. Segundo paso, se examina la lógica del árbol comprobando si los objetivos, que son los problemas formulados en positivo, estén bien formulados, ¿cierto? Parte baja del árbol, si puede tener el efecto esperado, parte alta del árbol, y examinar las relaciones establecidas entre objetivos y fines. Si en el árbol de problemas hablamos de causas, problemas y efectos, aquí hablamos de fines superiores, ¿cierto? Entre los objetivos y los fines que estamos mirando, es decir, cuáles son los medios y cuáles son los fines. ¿Ves? Y nos dice que en el tercer paso, si se hace necesario, se deben modificar las formulaciones, añadir o suprimir objetivos de acuerdo con su relevancia y efectividad para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior. Y hay unas preguntas de chequeo. Nos dice, ¿son condiciones deseables y realizables? Describe el estado logrado. En caso de necesidad, se agrega o elimina elementos y retornar como punto de partida la formulación del problema.
Es decir, si yo veo que hay cosas que a mí no me cuadran en el árbol de objetivos, que digo, esto está como raro, esto como que no tiene sentido, lo que hago es que vuelvo y reviso mi árbol de problemas para poder hacer ajustes y en esa medida pues modifico el árbol de objetivos como tal. Es decir, que el árbol de objetivos me posibilita a mí poder hacer modificaciones o cambios en el árbol de problemas. Me permite hacer, mirar si en verdad está bien organizado, si está bien cuadrado y qué es lo que tengo que trabajar ahí. Bueno, ¿recuerdan el árbol de problemas mal formulado que vimos al inicio? Bueno, acá vemos, por ejemplo, este árbol de objetivos. Vemos que hay un problema con las flechas no son claras, las flechas no me están diciendo cuáles son como los niveles que voy a seguir. Acá están hacia abajo, aquí están hacia los dos lados y no nos da como una claridad. Entonces nos dice que hay una utilización de los recursos de apoyo existente, que hay una utilización de herramientas de diagnósticas por parte de los microempresarios, que hay una divulgación del servicio y hay conocimientos básicos de habilidades, lo que permitiría entonces que haya microempresarios que identifiquen y solucionen sus problemas centrales, permitiendo entonces la consolidación de microempresas, aumentar los márgenes de realidad, aumentar la productividad, lo que permitirá entonces que haya una sostenibilidad en los niveles de empleo de los microempresarios. No está claro ese árbol, no nos está diciendo cuál es el problema que hay que trabajar, nos muestra unas estrategias, pero no sabemos si en verdad esas estrategias o esas alternativas si serán las adecuadas para lograr esto. Bueno, y vamos a mirar el árbol de los accidentes que está, pues, es problemáticas en su forma estructural, o sea, en el asunto de que no hay unas flechas claras que me permitan decir la relación, pero los problemas como tales están bien formulados. Entonces vamos a ver cómo queda de manera positiva. Entonces dice, se reemplazan los vehículos obsoletos, hay un control técnico que se efectúa con regularidad, permitiendo que los vehículos estén en buen estado, los conductores conducen con prudencia, las calles están en mejor estado, lo que permite entonces que haya una reducción de la frecuencia de accidentes de buses. Esto permite entonces que hay menos pasajeros heridos, ¿cierto? Y que hay pasajeros que llegan a la hora de trabajo. Finalmente, estas dos acciones permiten que la empresa de transporte goza de una buena reputación. ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasa aquí, chicas? Miremos que hay una buena lectura del árbol de objetivos, de abajo hacia arriba. Lo mismo que hicimos con el árbol de problemas, lo leímos de abajo hacia arriba. Hay una secuencialidad de acciones que me permiten ver que cuando hay una acción, se cambia la otra, o sea, la otra se me convierte en una secuencia, en una acción que yo puedo cambiar, que puedo mejorar como tal. ¿Listo? Entonces, esto es aquí lo que tenemos en el árbol de problemas y en el árbol de objetivos. Vamos a mirar ahorita en el documento que estuvimos compartiendo ese árbol de objetivos de acuerdo a ese problema ambiental que nos estaban presentando. Por aquí nos están vendiendo los tamalcitos ya. Muy bien. Entonces, voy a compartir aquí nuevamente pantalla. Vemos entonces que aquí en el árbol de objetivos nos dice que hay que adaptar hábitos de clasificación de residuos en la fuente, hay que ajustar el sistema de recolección para transporte selectivo, lo que permite que haya un mejoramiento de las prácticas de separación de materiales, además que se hace una apropiación de nuevas tecnologías en el proceso de reciclaje y se fortalece la organización de los recuperadores, permitiendo entonces la implementación de espacios eficientes para la valorización de los residuos sólidos. Esto que permite entonces que haya un aumento en el aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana, del municipio X, del departamento X, lo que permitirá entonces una reducción de recursos para la obtención de materias primas, una disminución en el volumen de toneladas dispuestas en el relleno, la generación de ingresos por la venta de materiales, y esto permitirá entonces una disminución de los impactos ambientales y una reducción en el valor de la tarifa de aseo para los usuarios.
Miren que las flechas me llevan, me guían en esa lectura, en ese análisis. Y cuando yo puedo mirar ese árbol de problemas y ese árbol de objetivos, miro cuáles son los cambios que espero lograr y en unos tiempos establecidos como tal. Ahora quiero mostrarles también otra visión de este árbol como tal, donde tenemos acá, donde tenemos unos casos. Este es un documento que se los voy a compartir y donde también tenemos unos elementos donde nos muestran el árbol de problemas y árbol de objetivos de varios casos. Son 10 casos de marco lógico que los vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo estos elementos definidos, cuando yo tengo definido mi árbol de objetivos, lo que hago definir entonces, trabajar entonces, perdón por la redundancia, es definir cuáles son como las alternativas que salen de este árbol de objetivos como tal. Entonces, las alternativas, si lo vemos acá en esta, a ver si este es el árbol de objetivos aquí, sí, salen de la parte inferior y es en donde yo defino qué es lo que voy a hacer. Es decir, si estoy yo diciendo que que ha mejorado el equipo en material sanitario, entonces estoy diciendo que debo de hacer una capacitación para esa población como tal. Si yo estoy diciendo que incrementar personal sanitario es porque lo tengo capacitado, entonces puedo ofrecerlo como tal. Si yo estoy diciendo, aquí no se fijan en esos cuadros blanquitos, por favor, que nos están diciendo como cuál es la dificultad de resolver. Si estoy diciendo que hay establecida una red de suministro de agua, entonces una de las estrategias tiene que ser esa, cómo llevar el sistema de suministro de agua. Dice adoptadas prácticas higiénicas, entonces cómo ha mejorado, si debo hacer capacitaciones, sensibilizaciones con la comunidad para esas prácticas higiénicas, ¿cierto? Que mejoren las condiciones de sanitización en la comunidad como tal. Ahora, si yo quiero volver al problema de las vías en buenos transportes, pues mis estrategias tendrían que estar dirigidas al mantenimiento de los vehículos, a la consecución de nuevos vehículos, a la capacitación de los conductores como tal y a la pavimentación de las vías para poder lograr esa disminución de los accidentes y por ende la buena reputación de la entidad como tal. Bueno, esta es en sí, pues como los elementos que trabajamos en el árbol de objetivos. La idea entonces, compañeros y compañeras, es que ustedes puedan hacer esa revisión, ese contraste entre árbol de problemas, árbol de objetivos y como tal, y hagamos la construcción. Terminamos esto y pasamos el proceso de asesoría, de revisión, con lo que lleven, regular, mal, lo que ustedes crean, creo que llevan, lo revisamos para poder hacer los ajustes y terminarlo de hacer en el transcurso de la semana. Entonces eso es lo que estamos trabajando hoy hasta acá, con árbol de problemas y árbol de objetivos.